Vamos a ver dócimas o prueba de hipótesis. En esta primera parte, que es lo que vieron el lunes, lo que hicimos fue un repasito de por dónde estamos en inferencia, dentro de inferencia tenemos estimaciones puntuales, por ejemplo, para estimar el parámetro mu, usamos una estimación puntual que es X media, y tenemos estimaciones por intervalos de confianza, que es lo que vimos la clase anterior. Ahora dentro de inferencias vamos a ver lo que son pruebas o dócimas de hipótesis, que pueden ser para parámetros, los parámetros que ustedes conocen, la media aritmética mu, la varianza sigma cuadrado o la proporción poblacional pi. Y más adelante vamos a ver algunas pruebas de hipótesis o dócimas de hipótesis no paramétricas, es decir, que no van a estar basadas en parámetros, sino más bien en otro tipo de formas de presentarla. Entonces, como una introducción a lo que es una prueba de hipótesis o una dócimas de hipótesis, tienen que ver con tomas de decisiones. Las pruebas de hipótesis o dócimas, cualquiera de esos dos nombres van a encontrar en la bibliografía, tratan justamente de toma de decisiones. Y nosotros tomamos decisiones en todos los momentos de nuestra vida. Para tomar una decisión se plantean alternativas y luego se decide en función de convicciones o preferencias personales. Las pruebas de hipótesis siguen casi ese mismo proceso, salvo que necesitamos alguna información estadística para tomar esa decisión. Entonces, dentro de esa información estadística que nosotros necesitamos, lo hacemos con respecto a algún índice, alguna exigencia de normativa, alguna proposición que hagamos sobre el valor de un parámetro. Ahora vamos a ver en un ratito qué es una proposición o cómo armamos una proposición. Estas proposiciones se deben contrastar con la realidad mediante un muestreo de datos, o sea, vamos a hacer una muestra de datos y con ellas vamos a tomar estos números, esta información estadística. Y a través de esa información estadística nosotros vamos a decidir si aceptamos o rechazamos, aceptamos entre comillas, porque ya van a ver que nosotros en estadística decimos que no tenemos evidencias para rechazar, pero como estamos en esta introducción vamos a decir, bueno, lo acepto o no lo acepto, o lo rechazo o no lo rechazo, que es lo mismo. Estas proposiciones son afirmaciones, se denominan hipótesis, y el procedimiento para decidir si se aceptan o se rechazan, es decir, si no se rechazan o se rechazan, se denomina prueba de hipótesis o dócima de hipótesis. Entonces, una prueba de hipótesis o dócima de hipótesis es una herramienta para analizar datos que se pueden, en general, formar parte de un experimento más complejo. A veces necesitamos más de un parámetro, entonces empezamos con un parámetro y hacemos otro, y vemos vinculaciones entre variables, que ya vamos a ver en algún tema más adelante. Y entonces es una primera herramienta que vamos a usar, pero existen otras más. Entonces, una hipótesis estadística es una proposición, una afirmación de que algo es verdadero. Las hipótesis se realizan sobre los parámetros de una población o sobre la distribución de probabilidades de una variable aleatoria. Primero lo que tenemos que hacer es identificar algo de interés y luego plantear esas dos hipótesis que se denominan hipótesis nula e hipótesis alternativa. Hipótesis nula la denominamos y la escribimos como una H sub 0, y una hipótesis alternativa que la escribimos como un H sub 1. La hipótesis nula, por lo general, es una afirmación sobre un parámetro poblacional que tiene un valor específico, y se llama nula porque es un punto inicial de una investigación. Y la hipótesis alternativa es el complemento de esa hipótesis nula. Una vez que se plantean la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, se trabaja con el supuesto de que esa primera afirmación que aparece en lo que llamamos H sub 0 o hipótesis nula es verdadera. Y lo contrario, que sería la alternativa, sería que esa no es verdadera. Hasta que hay suficientes evidencias para rechazarla. Vuelvo. Una vez que se establecen las hipótesis nula y alternativa, se trabaja bajo el supuesto de que la primera es una afirmación verdadera
y si consigo evidencias para decir que no es verdadera, la voy a rechazar. Nosotros esto lo conocemos porque sabemos cómo se trabaja con este paralelismo que les voy a presentar ahora, que es frente al juicio de una persona. En nuestro país tenemos una premisa, y la premisa es de que todo acusado es inocente hasta tanto se demuestre que es culpable. Y para demostrar que es culpable, los abogados, defensores de las partes, defensor de ese acusado, va a tratar de defenderse, pero quien lo está denunciando va a tratar de buscar pruebas para demostrar que es culpable, ¿sí? Entonces, vamos a partir siempre de la premisa de la hipótesis nula, que el acusado es inocente. Y la alternativa es su complemento, o sea, el acusado es inocente o el acusado no es inocente. El acusado es inocente hasta que se presentan suficientes hechos que demuestren lo contrario. Si se consiguen evidencias que demuestren eso, significa que el acusado es culpable y se rechaza la hipótesis nula de que el acusado es inocente, por lo tanto, corresponde considerar que el acusado no es inocente, nos vamos a la alternativa, ¿y qué se va a decidir? ¿Qué va a decidir un juez frente a esto? Condenarlo. Y en el caso de que no se encuentren pruebas, no se va a rechazar esa hipótesis nula, el acusado va a seguir considerándose que es inocente, y ¿qué va a decidir el juez? Absorber el acusado, es decir, que no lo va a condenar, ¿sí? Entonces, va a ser el acusado inocente. Si consigo pruebas para demostrar que no es inocente, entonces rechazo la hipótesis nula, digo que ese acusado como juez no es inocente y lo condeno. Es culpable, va una condena. Si el acusado es inocente y es inocente, yo no consigo ninguna prueba para decir que es culpable, ¿qué va a decir el juez? Sigue siendo inocente esta persona, entonces no hay que condenarlo, debe de quedar en libertad. No le debe de quedar ni siquiera un antecedente de que alguien le quiso hacer un juicio. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Que la decisión se va a tomar siempre en función de esa hipótesis nula. Sea cual sea, esa es la que vamos a considerar como verdadera. Y es a esa hipótesis a la que se puede rechazar o no rechazar. Siempre les digo algo para que no se olviden, y es que si esto fuera así, el día que ustedes se van a casar y el juez les diga, acepta por esposa o esposo A, ustedes tendrían que decir, no tengo evidencias para rechazar. Ahora, cuando consiga las evidencias, si las consigo, voy a pedir el divorcio. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Las formas van a ser, como tienen que ser complementarias, podemos escribir que la hipótesis nula es mayor o igual que una mu sub 0, que es un valor cualquiera, está al igual, en la hipótesis nula siempre tiene que estar igual porque tenemos que partir de una premisa de algo inicial, un punto inicial, un punto, no muchos puntos. A pesar de que diga mayor o igual, me voy a parar en el igual. Contra la alternativa, que buscamos el complemento, que va a ser menor. Podría ser también, de nuevo, para el parámetro media poblacional, menor o igual que un valor, y la alternativa, hipótesis alternativa H sub 1, la media poblacional mayor que un valor. Repito y aclaro de nuevo, en la hipótesis nula debe de ir el igual porque parto de un punto inicial. Es en este igual donde yo me voy a parar y ya lo van a ver en un ratito porque digo que tiene que ser un valor fijo acá. Más allá de que en la hipótesis nula ponga un menor o igual o un mayor igual, acá estamos hablando de que vamos a tomar un punto fijo para fijar lo que vamos a ver en la próxima diapositiva. Y también podría ser que la hipótesis nula sea para un parámetro, mu por ejemplo en este caso, que sea igual a un valor contra la alternativa, que si no es igual, va a ser distinto. Entonces, vuelvo a recordar acá, la igualdad siempre aparece vinculada a la hipótesis nula, y una forma de facilitar la selección adecuada de las hipótesis es asignar a la hipótesis nula, H sub 0, la desigualdad que contiene el signo igual. Siempre va a estar en la hipótesis nula.
Como nosotros vamos a trabajar siempre con probabilidades, no van a haber certezas, vamos a tener 4 resultados posibles frente a un hecho, de que la hipótesis nula sea verdadera o falsa, y se decida rechazar esa hipótesis o no rechazar. Entonces, recordemos que en la hipótesis nula, la alternativa, son afirmaciones, aseveraciones sobre un valor correspondiente a una población y que se deben complementar. No siempre es posible que las conclusiones sean verdaderas o correctas. Entonces, puede suceder lo que nos está pasando acá. La hipótesis nula puede ser verdadera o puede ser falsa, y nosotros podemos decidir no rechazarla a esa hipótesis nula o rechazarla. Si es verdadera y no la rechazo, no me equivoqué, porque me voy a quedar con ella, y la decisión es correcta. Si esa hipótesis nula es verdadera y yo la rechazo, me equivoco, cometo un error de tipo 1. Si esa hipótesis nula es falsa y no la rechazo, me equivoqué porque es falsa. Entonces cometo el error de tipo 2. Y si esa hipótesis nula es falsa y la rechazo, la decisión que estoy tomando es correcta. Entonces, hay 2 tipos de errores. No se pueden eliminar estas posibilidades de cometer errores, porque recuerden que nosotros después nos vamos a basar en una muestra que vamos a seleccionar, y sobre esa muestra vamos a tomar una decisión. No lo hace una decisión que corresponde a un parámetro de una población. Por lo tanto, esos errores siempre van a estar, siempre va a haber posibilidad de que nos equivoquemos. Entonces, como no se pueden eliminar, pero sí es posible considerar su probabilidad, se define a alfa como la probabilidad de cometer el error de tipo 1 que vimos en la diapositiva anterior, que es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula siendo verdadera. Y beta es la probabilidad de cometer el error de tipo 2, probabilidad de no rechazar la hipótesis nula siendo falsa. La máxima probabilidad permisible se llama nivel de significación para una prueba de hipótesis o dócima de hipótesis. Y los valores que se acostumbra a usar son chiquitos, porque no me quiero equivocar mucho, me voy a equivocar lo menos posible. Esos valores son de probabilidad 0,05 y 0,01 los más comunes. El valor alfa, que es nivel de significación, lo fijamos previamente. ¿Quién lo fija? El investigador, y antes de hacer la prueba. O sea, antes de hacer la prueba, yo planteo la hipótesis nula, la alternativa, me fijo en el nivel de significación y luego tomo la muestra para verificar qué es lo que pasa. Entonces, para ver cómo se comportan estos errores, lo que vamos a ver es este caso particular que en la vida real no sucede, lo vamos a ver ahora por única vez, con la intención de que ustedes vean cuándo aumenta uno, qué pasa con el otro, y si hay alguna relación entre ellos. Entonces, fíjense que nosotros habíamos dicho en una hipótesis nula un mayor o igual, un menor o igual, o un igual, contra que tiene que ser complementaria a la otra. Y en este caso, solo para ver este comportamiento de los errores, vamos a fijar una hipótesis nula con una media poblacional igual a 20 unidades, y una hipótesis alternativa con una media poblacional igual a 30 unidades. Entonces, si graficamos esas distribuciones de probabilidad y suponemos que provienen de una población, que conocemos la varianza de esa población, que es 225, y que tomamos una muestra de tamaño 25 unidades, podemos dibujar las gráficas correspondientes a esa distribución de probabilidades para la media poblacional con varianza conocida. Varianza conocida porque sigma cuadrado lo conocemos. Entonces, tenemos una hipótesis nula centrada en una media mu sub 0, que es 20, hacemos la gráfica de esa distribución, y una alternativa, hipótesis H sub 1, una distribución también normal, una campana de Gauss, pero ahora va a estar centrada en 30. Y tenemos un punto crítico. Este punto crítico significa que este valor que tenemos acá es 24, y es a partir de este valor que vamos a tomar esos errores, esas probabilidades de cometer los errores de tipo 1, abajo de la curva de H sub 0 de la hipótesis nula,
y el error de tipo 2, que está bajo la curva de la hipótesis alternativa, es lo pintado de amarillo, y esto es beta. Entonces, en función de estas dos curvas, y vuelvo a repetir, solo a los efectos de mostrarles cómo es la relación que existe entre ambas probabilidades de cometer el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Vamos a calcular alfa y beta, este alfa y este beta, para ver qué relación hay entre ellos. Entonces yo vuelvo a dejar el grafiquito acá para que lo sigan viendo, y si queremos calcular alfa, que es la probabilidad de cometer el error de tipo 1, rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, estamos en la hipótesis nula y miramos a partir del punto crítico, alfa es la zona pintada de rojo. Entonces, si ustedes recuerdan lo que vimos en distribuciones muestrales, vamos a decir que la probabilidad alfa va a ser la probabilidad de que x media sea mayor que 24. Para esto lo vamos a convertir y lo vamos a normalizar en una distribución z. Y si ustedes se acuerdan, esa distribución normal estándar era x media menos mu sobre sigma raíz de n. La x media que tenemos es 24, entonces queda 24 menos mu sobre sigma raíz de n. 24 lo tengo, mu es la mu correspondiente a la hipótesis nula, es 20. Sigma, ¿se acuerdan que lo tenemos de dato? Y la raíz de n eran 25 muestras, 25 unidades habíamos tomado, tomábamos 25 datos. Entonces, buscamos, y como la zona está a la derecha, y la curva, cuando miremos la normal estandarizada, la probabilidad que nos va a dar de este punto es lo que está a la izquierda. Entonces dijimos que lo que está a la derecha es 1 menos la probabilidad de lo que está a la izquierda, que es la probabilidad de que z sea 4/3. Revisen después en la tabla, y ese valor les debe dar 0,0918. Fíjense que este punto crítico no está justo donde se cortan las dos curvas, puede estar en cualquier lugar. Acá está un poquito más desplazado a la derecha, podría haber estado más acá el punto crítico, y ahora vamos a ver qué hubiese pasado. Fíjense cómo cambiarían los colores, ¿no? Cómo aumentaría un color y disminuiría el otro. Entonces, así calculamos la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Si queremos calcular beta, la probabilidad de cometer el error de tipo 2, está bajo la curva de la hipótesis alternativa de mu sub 1. Entonces, sobre la hipótesis de que vale 30, zona pintada de amarillo, beta, zona pintada de amarillo. ¿Qué vamos a plantear? Que la probabilidad de x media sea menor que 24. Normalizamos nuevamente por el teorema central del límite, decimos que z, que es la distribución normal estándar, va a ser menor que x menos mu sobre sigma raíz de n. Esa x media es la x media que tenemos de este lado. Entonces, esa probabilidad es la probabilidad de acá, a ver si me quedó el signo al revés, este signo lo tengo que dar vuelta, es menor, acá es menor, que 24 menos mu, que es la mu de la hipótesis alternativa, 24 menos mu sobre sigma raíz de n. Y vamos a buscar la probabilidad de que z sea menor que menos 2. Como la distribución es normal estándar y el valor es negativo, tiene que ser una probabilidad menor que 0,5. Recuerden que la curva, abajo de la curva de cualquier distribución de probabilidades, el total de probabilidad es 1, la mitad de la curva a la izquierda deja el 50% de las probabilidades, 0,5 para la izquierda, 0,5 para la derecha. Yo acá lo busqué con el valor positivo, por eso acá aparece el mayor, y ese valor sería un valor chiquitito, 0,0228. Entonces, ¿qué pasa con alfa y beta? Si se corre el punto crítico, fíjense, lo corro más a la derecha, me vengo más acá. ¿Qué pasa? Se agranda la zona amarilla y se achica la zona roja. Aumenta el error de tipo 2 y disminuye el error de tipo 1. No existe una relación que vincule matemáticamente ambas probabilidades de cometer error. Sí, lo que podemos decir que si a ese punto crítico lo desplazamos, sea para la derecha o sea para la izquierda, un error aumenta y el otro disminuye. Este error en determinados casos tiene que ser muy controlado, porque si ustedes están fabricando un analgésico o un compuesto químico que tiene alguna sustancia que puede generar
cuando un paciente lo consume un efecto colateral, hay que tener mucho cuidado de qué margen me permito para equivocarme. Entonces, son errores chiquitos y hay puntos muy claves con los cuales hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces, en esta primera clase hay una hojita que ustedes tienen en el WordPress que pueden ya levantar, que tiene todos estos enunciados, y la idea era de que, frente a estas afirmaciones, que son afirmaciones que nos podemos plantear nosotros, identifiquen a qué parámetro, de qué parámetro se corresponde, le corresponde a cada una de estas afirmaciones, y que exprese la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en forma simbólica. Por ejemplo, el primer caso, yo se los cuento ahora y más adelante vamos a ir viendo todos, y ustedes pueden tomar la hojita y no escucharme ahora, tratar de hacerlo y después escucharme para ver qué pasó. La frase dice, el gasto promedio es por lo menos 50. Estamos hablando de gasto promedio, estamos hablando de la media mu. Gasto promedio mu, parámetro mu. Es por lo menos es lo mismo que decir no es menor, es por lo menos es mayor o igual. Entonces en la hipótesis nula sería mu mayor o igual que 50 pesos. En la hipótesis alternativa, mu menor, que sería el complemento, que 50 pesos. Vamos al segundo, yo les cuento el segundo y seguimos avanzando y ustedes después esto lo completan. A lo sumo, el 25% de los estudiantes concurre a la universidad en auto. Acá estamos hablando de qué parámetro. Estamos hablando de un porcentaje, estamos hablando de una proporción. Cuando hablamos de una proporción, hablamos de que distinguimos ese parámetro con la letra pi, proporción poblacional. ¿Y qué dice? Que a lo sumo, o sea que como máximo, el 25% de los estudiantes concurren en auto. Esa proporción se expresa al tanto por uno, lo escribiría como 0,25. Cuando dice concurre a lo sumo, como máximo, es menor o igual que 0,25. Sería mu sub 0, 2 puntitos, pi menor o igual que 0,25. Siempre se pone mu sub 0, mu sub 1 con los 2 puntitos y una llave que los una. Si tienen dudas qué significa a lo sumo, o por lo menos siempre piensen en la plata, cuando ustedes les dicen, pueden gastar por lo menos 1000 pesos en lo que quieran. Ustedes saben por lo menos qué significa. ¿Más que 1000? ¿1000 o menos que 1000? Lo dejo para que lo piensen. Bueno, después frente a estas mismas frases había que pensar de esos parámetros qué variable pivotal podrían estar utilizando, o estadístico de la prueba también se llama, ZT8², graficar la variable y la región crítica. Esto fue la primera parte. Empezamos ahora con la segunda parte, que vamos a tener acá un bache, y vamos a la segunda parte. En esta segunda parte, ¿qué hacemos? Vamos a volver a repasar un par de cuestiones fundamentales. ¿Dónde estamos? Estamos en inferencia. Y dentro de inferencia estamos en prueba de hipótesis, o dócima de hipótesis. ¿Cuáles estamos haciendo en este momento? Las paramétricas. Estamos haciendo pruebas de hipótesis para parámetros que pueden ser media poblacional, mu, varianza poblacional, sigma cuadrado, proporción poblacional, pi. No paramétricas, el tema que sigue. Repasamos de nuevo, dijimos que siempre tenemos posibilidad de equivocarnos, porque nosotros de esa población vamos a tomar una muestra y con esa muestra vamos a tomar una decisión. Si esa hipótesis nula es verdadera y yo decido no rechazarla, no me equivoqué, y si la hipótesis nula es falsa y no la rechazo, me equivoqué. Si la hipótesis nula es verdadera y la rechazo, me equivoqué porque es verdadera y la estoy rechazando, es el error de tipo 1, y si la hipótesis nula es falsa y la rechacé, no me equivoqué. Es una decisión correcta. Entonces hay dos errores, error de tipo 1 y error de tipo 2. Volvemos a tomar estas gráficas que hicimos, estas hipótesis que planteamos, que dijimos, tomamos mayor o igual, pero partimos de un igual, como vieron recién, son dos curvas, tenemos que fijar una para poder decidir
una probabilidad de cometer error. Nosotros siempre vamos a elegir alfa, nivel de significación, probabilidad de cometer error de tipo 1, rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Entonces, vamos a poder tener en la hipótesis nula un mayor o igual, un menor o igual o un igual. Y en la alternativa su complemento. El primer paso es plantear así, hipótesis nula, h sub 0, los dos puntitos, el parámetro, la desigualdad o el igual, como en este caso que corresponda, y el valor. Y en la alternativa lo mismo, h sub 1, dos puntitos, el parámetro, la desigualdad que sea el complemento de lo que está en la nula, menor que el valor, y la llave. Ese es el primer paso. En prueba de hipótesis, ustedes van a tener una secuencia, como una receta, como un listado de cosas que deben de cumplir. Lo primero es, frente a la afirmación que haya en el enunciado, plantear la hipótesis nula y plantear la hipótesis alternativa. El segundo paso es elegir el nivel de significación, que dijimos que puede ser 0,05, 0,01, que son los valores más comunes. El tercer paso es pensar en cuál es la variable pivotal o estadístico de la prueba. En este caso, en estos tres casos, estamos pensando en el promedio poblacional, en mu. Si estamos pensando en mu, la variable pivotal puede ser z o t. Si conozco la varianza poblacional es z, si no la conozco es t. Entonces, son dos curvas simétricas muy parecidas, una es más aplanada que la otra, la distribución t es más chata, más aplanada, pero es simétrica igual que la distribución normal. Entonces, luego de que planteamos primer paso, hipótesis nula alternativa, segundo paso, nivel de significación, tercer paso voy a elegir si, de acuerdo al enunciado, si conozco o no conozco la varianza poblacional, si corresponde a una distribución normal Z o a una distribución T. Después la vamos a dibujar. ¿Y cómo vamos a poner este nivel de significación? ¿Cómo vamos a marcar lo que se llama la zona crítica o la región de rechazo? Todo está vinculado a la hipótesis alternativa. Si la hipótesis alternativa dice menor, el nivel de significación, esa probabilidad de cometer el error de tipo 1 va toda a la izquierda, el alfa va toda a la izquierda, y la región de rechazo son los valores de la variable z o t que están sobre el eje. La zona pintada de celeste es la probabilidad de cometer el error y se decide en función de esos valores de variable que están sobre el eje. Segundo caso, si la hipótesis alternativa dice mayor, va a la derecha toda la probabilidad de cometer el error de tipo 1, lo que llamamos nivel de significación, y alfa. Pinto todo a la derecha, y la región de rechazo va a ser todos estos valores que están de este lado, son valores de rechazo, región de rechazo sobre el eje, probabilidad arriba. Tercer posibilidad, que la alternativa sea distinto. Entonces, si es distinto, ese nivel alfa de significación lo divido en dos partes, alfa sobre 2 y alfa sobre 2, y voy a decir, a partir de este valor para acá, los valores más chicos se rechaza, y a partir de este valor crítico, o valor de decisión, a la derecha van a ser también valores de rechazo. Entonces, recordemos que la igualdad siempre está vinculada con la hipótesis nula. Miren, sea cual fuera el parámetro va a pasar esto. Y que una forma de facilitar a quién pongo la nula y a quién pongo la alternativa, en la nula va siempre el igual. Y después, en función de lo que dice la alternativa, pongo la región crítica, pinto y coloco el alfa, ¿sí? Bueno, y acá volvemos a esos ejercicios que había dejado pendientes. Yo muestro el 1 y el 2, el resto los dejo para que ustedes lo vean tranquilos en la hoja, los razones solos. El gasto promedio es por lo menos 50, gasto promedio mu, hipótesis nula, mu mayor que 50, hipótesis alternativa, menor que 50 pesos. También se pone la unidad y recuerden siempre unir con una llave. A lo sumo, el 25% de los estudiantes concurre a la universidad en auto, estamos hablando de la proporción de estudiantes que concurren a la universidad en auto, entonces el parámetro es pi, y va a ser menor o igual que, si dice a lo sumo, menor o igual, y este porcentaje se expresa al tanto por 1, por lo tanto es 0,25,
y su complemento sería, otra vez, me quedó un signo mal, si este es menor o igual, este sería mayor. Antes de subir esta segunda parte en PDF al WordPress, voy a corregir este símbolo. Fíjense acá, la edad promedio es 13 años, mu igual a 13 años, hipótesis alternativa, distinto de 13 años. La duración media de las baterías de celular es menor que 800 horas. No puede ir en la hipótesis nula al menor, entonces va en la alternativa, y en la nula va que la duración promedio es mayor o igual que 800. El resto lo dejo para que ustedes lo piensen, y si encuentran algún error, como ven acá, después me avisen. Bueno, una vez que tenemos estas hipótesis, fíjense que acá me volvió a quedar el error, lo que tenemos que hacer, y yo voy a tener que corregir esta gráfica, es, en la alternativa, si dice menor, toda a la izquierda. Este me lo salteo porque está mal. La alternativa, si dice distinto, divido en dos partes. La alternativa, si dice menor, todo a la izquierda. La alternativa, si dice mayor, todo a la derecha. La alternativa, si dice mayor, todo a la derecha, sea cual fuera, pero me tengo que fijar. Si acá habla de varianza, es chi cuadrado, y si es chi cuadrado, es asimétrica, y pongo todo a la derecha, pero con una asimétrica. Bueno, esto lo dejo para que lo miren, y si encuentran algún error que yo ahora voy a tratar de corregir, me avisan, porque la verdad que lo miré 500 veces y cada vez que lo veo algo encuentro. Entonces, los pasos que tienen que seguir para hacer una dócima de hipótesis son establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, teniendo en cuenta cuál es el parámetro, que puede ser la media poblacional, la varianza poblacional o la proporción poblacional. Elegir el nivel de significación alfa, 0,01 o 0,05, si el enunciado no lo dice, ustedes lo eligen. Seleccionar el estadístico de la prueba variable pivotal, que para la media poblacional puede ser, si conozco la varianza poblacional, una distribución normal Z, si no conozco la varianza poblacional, una distribución T. Si es para la varianza poblacional, el parámetro que estoy viendo, uso chi cuadrado, y si es para la proporción poblacional, una Z que tiene otra forma. En los apuntes tienen una tabla, la tabla que tienen para elaborar los intervalos de confianza, ahí tienen todas las variables pivotales. Pueden volver a mirar ahí en esa tabla y encontrar. Está en el WordPress. Una vez que seleccionaron el estadístico de la prueba, dibujamos, como mostré recién, esa variable pivotal, marcamos la región crítica y establecemos una regla de decisiones. ¿Sí? Vamos a decir, a partir de este valor rechazo, y a partir de este valor, a la derecha, por ejemplo, rechazo, y a la izquierda no rechazo. ¿Sí? Voy a establecer esa decisión y ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Después busco los datos de la muestra y calculo el estadístico de la prueba variable pivotal con esos datos de la muestra y me fijo si esos datos están en la zona de rechazo o en la zona de no rechazo. Decido y hago la conclusión en términos del problema. Vamos a ver este primer ejemplo, que es el que alcanzamos a ver el otro día en la segunda clase, porque mañana hacemos la tercera de este tema. Dice así: una muestra aleatoria de 100 muertes registradas en Estados Unidos el año pasado muestra una vida promedio de 71,8 años. Suponga que la desviación estándar poblacional es de 8,9 años. Esto parece indicar que la vida media hoy en día es mayor a 70 años. Utilice nivel de significación 0,05, que es lo mismo que decir el 5%, ¿sí? Primero, pensemos cuál es la variable. ¿Qué es lo que me está cambiando a mí? Los años de vida de las personas. Cada vez que una persona se muere, me fijo qué edad tenía. Entonces, entre una persona y otra, me cambia la cantidad de años que vivieron, los años de vida. Esa es la variable. ¿Qué me dice? ¿Esto parece indicar que la vida media hoy en día es mayor que 70? Vida media. Parámetro, mu. Mayor que 70, no lo puedo poner en la nula, va a la alternativa. Entonces acá se me fue la flecha, porque esto siempre pasa cuando pasamos a la power, acá va la llave. Entonces en la hipótesis alternativa pondría mu mayor que 70 años, y por lo tanto en la nula va lo que falta, mu menor o igual que 70 años. Hipótesis nula,
mu menor o igual que 70, hipótesis alternativa, mu mayor que 70. Segundo caso, nivel de significación, que es dato, que es la probabilidad de cometer el error de tipo 1, rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, es 0,05. Tercer paso, buscar el estadístico de la prueba o variable pivotal. Para esto tengo que decidir si es sobre la media, si va a ser una distribución normal Z o una T. Y esto depende si conozco la desviación estándar poblacional o no. Y acá dice, suponga que la desviación estándar poblacional es de 8,9 años. Por lo tanto, conozco sigma, y entonces voy a usar la distribución normal Z. Cuarto paso, dibujo la gráfica, que va a ser una distribución normal. Como la alternativa es mayor, pongo toda la región a la derecha y busco en la tabla qué valor de variable corresponde a este punto crítico, a partir del cual voy a poner la región de rechazo sobre el eje, los valores sobre los cuales voy a rechazar. Si a la derecha tengo 0,05, lo que está de este lado es lo que me falta para el 1, sería 0,95. Van a la tabla de la distribución normal estándar y buscan por el cuerpo adentro ese valor 0,95 y después buscan en la primer fila y la primer columna en la primer fila a qué valor de la variable z corresponde y les va a dar 1,64. La regla de decisión se escribe primero con C porque viene de decir. Siempre hay error de ortografía acá, por eso lo recuerdo. Vamos a establecer la regla de decisión. Rechazo la hipótesis nula si mi valor calculado de la distribución normal es mayor. Si está a la derecha de 1,64 voy a rechazar. Y no voy a rechazar la hipótesis nula si mi valor calculado es menor, porque es la zona de no rechazo. Y ahora sí, con los datos de la muestra que tenemos en el enunciado, vamos a hacer este valor de la variable z calculado, la distribución normal calculado, que reemplazamos en esta fórmula que conocemos, x media del grupo de valores que tomamos. En esa muestra decimos que x media, el promedio de vida, es 71,8 años. Entonces, x media es 71,8 menos mu. Mu siempre tomamos donde está el igual, el de la hipótesis nula, es 70. Dividido sigma, que es la varianza poblacional, que es dato, que es 8,9 años, dividido la raíz de n, y dijimos que tomamos 100 personas, y a esas 100 personas nos fijamos la edad de su muerte. Y de acá hacemos la cuenta y nos da que el valor calculado es 2,02. Lo miro en esta gráfica y va a estar a la derecha de 1,64, o sea, sobre la zona de rechazo. Entonces, como el valor de z calculado es mayor que 1,64, rechazo la hipótesis nula. Y ahora vamos a hacer la conclusión. La conclusión siempre tiene que decir con qué nivel de significación hemos tomado la decisión, porque si yo cambio este valor de alfa, es posible que sea más chiquitito, a lo mejor el 2,2 no queda en la región de rechazo. Entonces, en la conclusión, y esto recuérdenlo porque va a pasar y tiene que estar siempre, tienen que colocar con qué nivel de significación tomaron la decisión. Entonces, con un nivel de significación de 0,05, tengo evidencias para rechazar, porque dice que se rechaza, la hipótesis nula, y concluir que la vida media de hoy es mayor a 70 años. O sea, si rechazo la hipótesis nula, me quedo con la alternativa. Entonces, parece indicar que la vida media de hoy es mayor que 70 años, y sí, puedo concluir que sí, que la vida media hoy en día es mayor de 70 años. Esto es todo lo que, el procedimiento de cualquier prueba de hipótesis que se hace, siempre con estos pasos. Los pasos también están en la hojita que tienen en el WordPress, en la parte de la teoría, que es la hoja que yo les doy en clase cuando los tengo delante mío, lo hacemos juntos. Entonces los errores que se me vieron ahora no se me ven porque en el momento lo charlamos. Vamos al segundo ejemplo. Históricamente la proporción de clientes que compran con tarjeta de crédito en una determinada farmacia es como mínimo del 25%. Sin embargo, la dueña de la farmacia
piensa que esta cifra ha disminuido significativamente. De los últimos 1.122 clientes, 242 compraron con tarjeta de crédito. Si el nivel de significación alfa es 1%, ¿se está cumpliendo lo que piensa la dueña? Entonces, pensemos primero cuál es la variable. ¿Qué es lo que me interesa a mí? La proporción de personas que compran con tarjeta de crédito en una farmacia. Entonces el parámetro es de proporción. Mi parámetro es pi. Ahora, una vez que ya sé que el parámetro es pi, para poner en la hipótesis nula y en la alternativa, ahora lo que tenemos que mirar es cuál sería este valor. ¿Y qué es lo que dice? Históricamente, la proporción de clientes que compran con tarjeta de crédito en una determinada farmacia es como mínimo 25%. ¿Y qué dice la mujer? Que, sin embargo, la dueña de la farmacia piensa que la cifra ha disminuido. Ella cree que es menor, ¿sí? Entonces, si ella cree que es menor, la proporción de gente que compra con tarjeta de crédito va a ser menor que el 25%, recuerden siempre al tanto por uno, menor que 0,25. Por lo tanto, la hipótesis nula va a ir lo que falta. La proporción poblacional va a ser mayor o igual que 0,25. Ya tenemos hipótesis nula, hipótesis alternativa, vuelve a faltar la llave. El segundo paso es el nivel de significación, que si bien dice 1% es 0,01, siempre lo ponemos así, la probabilidad siempre es un número comprendido entre 0 y 1. Tercer paso es la variable pivotal, y para la proporción poblacional hay una sola posible variable pivotal, que es la normal z, que tiene esta forma: p menos pi sobre la raíz cuadrada de la varianza de la proporción que proviene de una distribución binomial, p por 1 menos p sobre n. Esta es nuestra variable pivotal. Por lo tanto, nuestra gráfica va a ser una distribución normal estándar. Si dice menor, toda la región de rechazo, todo el alfa varía a la izquierda. Entonces, ahora sí vamos a entrar en una distribución normal, z, y vamos a buscar esta probabilidad 0,01 en el cuerpo de la tabla, y nos tendría que dar un valor de la variable z menos 2,33. Con ese valor, ya sabemos, y vuelvo a repetir, como dice menor todo a la izquierda, entonces nuestra regla de decisión va a decir: rechazo la hipótesis nula si mi valor calculado está de este lado, es más chico que menos 2,33, y no rechazo la hipótesis nula si el valor de z calculado es mayor, está de este lado, que menos 2,33. Entonces, vamos a calcular la proporción. Primero necesitamos saber cuánto vale la proporción en la muestra. Y en la muestra que tiene esta señora, de los últimos 1.122 clientes, 242 compraron con tarjeta. Entonces la proporción de personas que compró con tarjeta de crédito en la farmacia es 242 dividido el total de personas que compraron, 1.122, esa proporción da 0,215. Reemplazamos P por 0,215, porque es la proporción de la muestra, menos pi. Pi es la proporción de la población, que a pesar de que esté el mayor o igual, tomamos el igual, entonces es 0,25, dividido la raíz de P, que la tienen acá arriba, 0,125 por 1 menos P, que si hacen la cuenta va a dar 0,785, dividido 1122, hacemos toda la cuenta, y ese valor de la variable z da menos 2,86. Miramos este valor respecto a lo que tenemos acá. Menos 2,86, ¿cómo es respecto de menos 2,33? Va a estar de este lado. Como z calculado es menor, está de este lado, que menos 2,33, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cómo vamos a concluir? Nuevamente repito, siempre hay que poner con qué nivel de significación. Entonces vamos a poner con un nivel de significación, el que usamos, el que pusimos acá, de 0,01 o del 1%, cualquiera de las dos formas, tengo evidencias para rechazar la hipótesis nula y concluir que existen evidencias para pensar que se cumple lo que piensa la dueña. ¿Y qué es lo que piensa la dueña? Que la proporción de clientes que compran con tarjeta de crédito en una determinada tienda, en una determinada farmacia, ha disminuido. ¿Está bien?
Bueno, hasta acá está este ejemplo. Vamos al siguiente. El siguiente dice, una industria farmacéutica pone en marcha una nueva máquina de llenado de frascos de jarabe. La disposición técnica de control de calidad especifica que la varianza de llenado es a lo más de 0,02 mililitros cuadrados. Se toma una muestra aleatoria de 20 frascos llenados por la nueva máquina y se encuentra que la varianza es 0,0225 mililitros cuadrados. ¿Excede la nueva máquina la especificación técnica del control de calidad? Bien, entonces vamos a escribir nuestras hipótesis y vamos a pensar cuál es la variable. La variable es el llenado de líquido. ¿Y qué es lo que miramos del llenado de líquido? La varianza de cuánto varía ese llenado de líquido. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice acá? Que la técnica de control especifica que la varianza de llenado es a lo más de 0,02. Entonces, la varianza, sigma cuadrado, tiene que ser menor o igual que 0,02 mililitros cuadrados. Y esto es lo que corresponde a la hipótesis nula. ¿Qué va en la hipótesis alternativa? Su complemento. La varianza del llenado es mayor que 0,02 mililitros. Este es el primer paso de la prueba de hipótesis. No tenemos el enunciado nivel de significación, entonces lo suponemos nosotros. Supongamos que usamos un nivel de significación alfa 0,05, recuerden que es la probabilidad de cometer el error de tipo 1, rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Como estamos hablando de varianza, la variable pivotal va a ser un h cuadrado, con esta forma, n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado. Cuarto paso, dibujamos. Chi cuadrado es asimétrica positiva, la dibujamos. Como dice mayor, la región crítica va a ir toda a la derecha. Vamos a buscar una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. O sea que vamos a buscar, si eran 20 frascos, con 19 frascos. Una chi cuadrado con 19 grados de libertad. Entonces, si recuerdan la distribución chi cuadrado en la tabla, en la primer columna tienen los grados de libertad. Buscan 19 y siguen hasta que arriba encuentren el alfa de 0,05. Si prueben, si les da, si no cualquier cosa me avisan, ese valor deberían de encontrarlo como 30,14. Entonces ya tenemos dibujada la variable, marcado el nivel de significación, la región crítica, y ahora vamos a la regla de decisión. Rechazo la hipótesis nula si el chi cuadrado calculado está de este lado, es mayor que 30,14, y no rechazo la hipótesis nula si chi cuadrado calculado es menor que 30,14. Un detalle que me olvidé acá es que cuando busquen este chi cuadrado, tienen que entrar a la tabla con toda la probabilidad que está a la izquierda. ¿Sí? Si el alfa es 0,05, lo que está a la derecha es 0,05, lo que está a la izquierda es 0,95. Entonces van en la primer columna hasta el valor 19 y corren por esa primer columna hasta que arriba encuentren 0,95. De ahí les va a salir. Bueno, entonces ya tenemos la regla de decisión, cuándo vamos a rechazar y cuándo no. Y vamos a nuestro cálculo. Fíjense, es un h cuadrado calculado, va a tener n-1, dijimos que son 20 frascos, así que 20 menos 1 es 19, por la varianza de la muestra. Y nosotros dijimos que con estos 20 frascos la varianza es 0,0225, que es lo que se colocó acá. Dividido la varianza de la población, es la varianza de la hipótesis nula, que es donde está el igual. Entonces divido 0,02. Ese chi cuadrado calculado da 21,38. Entonces, 21,38, fíjense que está de este lado. Está a la izquierda de 30, es más chiquito que 30,14. Entonces, como chi cuadrado calculado es menor que 30,14, no se rechaza la hipótesis nula. Y vamos a la conclusión, siempre comenzando primero con el nivel de significación, y vamos a decir, con un nivel de significación de 0,05 o del 5%, tengo evidencias para no rechazar la hipótesis nula
de que la nueva máquina no excede las especificaciones técnicas de control de calidad. Es decir, que esta máquina funciona correctamente, no excede las especificaciones, ¿sí? Su comportamiento para el llenado cumple con la normativa.